En este momento tengo miedo que no pueda sostener las cosas que empecé. Y no sé si es falta de confianza o porque siento que se me olvida la razón por la que empecé a hacer esas cosas. Y cuando se me olvida por qué empecé a hacer esas cosas, me desenfoco, vuelvo a caer en viejos patrones y pierdo esa sensación que me hace sentir esas ganas de hacerlo. La no. Stop. No. Y como les digo, pierdo como esa motivación principal, de esa motivación que llegó de un momento específico que me hizo sentir que tenía que empezar ahora y hacerlo, y pierdo la memoria de cuál fue mi llamado, cuál fue ese propósito. Y constantemente siento que tengo mucho miedo de que cuando empiezo algo no lo puedo sostener o que cuando llegue algo a mí no lo voy a poder sostener. Una de las razones por las que me da mucho miedo sostener las cosas o miedo a no sostener las cosas es que me ha pasado muchas veces que empiezo algo y no lo continúo y me hago mucho esa pregunta constantemente, ¿cuál es el punto de empezarlo si siento que no lo puedo continuar, si siento que no soy esa persona que puede continuar esas cosas? Y yo sé que es como, tengo que cambiar un poco mi identidad como persona para ser esa persona que continúa haciendo esas cosas, que realmente termina haciendo esas cosas. Entonces me estaba preguntando, entonces desde ahí, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago para empezar a sostener las cosas que empiezo? ¿Qué voy a hacer para sostener las cosas que empiezo? Porque realmente quiero continuar haciendo esas cosas y quiero sentir la confianza de que cuando algo me pase en la vida, un nuevo trabajo, un nuevo sueño, un nuevo proyecto, alguien que llegue a mi vida, yo pueda realmente sostener eso. Y en este momento me estoy preguntando cómo puedo hacer esta vez que las cosas sean diferentes, cómo esta vez sí puedo quedarme ahí, cómo esta vez sí puedo hacer un cambio diferente. Y técnicamente y básicamente son las cosas de las que quiero hablar hoy. Y también hice como una pequeña investigación de cómo voy a hacerlo y cuáles son las posibles formas en las que podría hacerlo. Lo primero que quise entender fue por qué dejamos de hacer las cosas que empezamos. Y hay una idea que me marcó como para tener claro esto y fue que estoy leyendo un libro que se llama La montaña eres tú. Y cuando estaba leyendo el primer capítulo, creo que el segundo capítulo hablaba sobre el autosabotaje y la procrastinación. Y hablaba sobre la procrastinación, de que la procrastinación no es algo malo para el cuerpo, sino es una forma de sentir alivio. Hace que la procrastinación es básicamente alivio. Hace que tu cuerpo se sienta aliviado sobre algo que está evitando hacer porque siente mucho miedo sobre eso. Y técnicamente eso está bien porque nuestro cuerpo nos está defendiendo de una emoción negativa. Y también la autora habla que nuestra realidad conocida es más cómoda que un futuro incierto o algo que estemos haciendo va a ser más incómodo, porque estamos diseñados para eso, enfrentarnos a lo desconocido es más peligroso para el cerebro. Entonces la pregunta que me quedó fue, ¿cómo hago para que lo que quiero hacer se convierta en mi nueva comodidad? Se convierta en mi nueva comodidad, porque si para mí, el ejemplo de este podcast, que siempre hablo sobre este podcast y no voy a dejar de hablar del podcast porque es mi mejor ejemplo, pero para mí, este podcast es una incomodidad constante. Pero ¿cómo puedo hacer que esta podcast se convierta en mi nueva comodidad, que mi cerebro automáticamente sienta alivio y sienta las ganas de hacerlo? Porque otra vez, porque como tal, hoy yo quería sentarme a grabarlo y eran como que son las 7, lo tengo que hacer, lo voy a hacer, pero había mucha incomodidad. Era como, no quiero hacerlo, pero al mismo tiempo como que empiezo a sentir un poco enfermo, me empiezo a sentir como se me seca la garganta, me empiezo a sentir como muy incómodo. Y otra vez es lo mismo que es lo mismo, mi cuerpo está intentando como buscar alivio y en vez de eso empecé a organizar un poco más la casa, empecé como a limpiar, a recoger cosas, hacer algo en el computador y es como, no estoy siendo perezoso, pero estoy intentando aliviar ese sentimiento con la procrastinación. Entonces, cuando leí eso en el libro, desde ahí empecé a buscar, a leer, y esto fue lo que encontré. La primera cosa es recordar el propósito todos los días. Quiero empezar a escribir por qué empecé el propósito, verlo cada mañana, tener como un mood board que me muestre lo que yo quiero realmente. Quiero recordármelo una vez todos los días, como quiero ser como un caballo esos que miran hacia el frente y no pueden mirar para los lados porque tiene algo aquí en la cara. Quiero ser ese tipo de persona. Recordarme todos los días y solamente ver mi objetivo y enfocarme en eso porque siento que esa es la mejor manera de poder sostener algo.
Y con la repetición seguramente se va a convertir en mi nueva comodidad, mi nueva realidad. Otra cosa es, quiero empezar desde pequeño, que eso fue lo que estaba mirando, porque el cerebro se resiste a cambios bruscos. Lo percibe como una amenaza. Si de entrada yo pido de más, yo empiezo a hacer demasiado, es más fácil que yo abandone. Pero si empiezo de a poquito, si empiezo haciendo algo, escribiendo el guión, luego grabándolo, luego editándolo, necesariamente no tengo que hacer publicidad sobre el podcast, pero de a poquito, esto se convierte en mi identidad, esto se convierte en mi rutina y todo lo relacionado con el podcast va a ser mucho más fácil para que yo lo haga. Y la razón por la que yo necesito empezar de a poquito es porque no quiero que esto se sienta como una pelea conmigo mismo, porque sí hay veces como que yo me digo, Mateo, no, lo vas a hacer porque tienes que hacerlo y porque si no es hoy, es nunca. Pero yo no quiero constantemente estar en una pelea porque siento que va a ser más difícil para mí sostener eso. Otra vez volviendo al punto principal de cómo empecé a pensar en este tema es entender que la procrastinación es alivio y no flojera. Cuando algo me incomoda, voy a entender que mi cerebro está buscando refugio, lo conocido. Entender esto me va a ayudar a sentirme que no me tengo que castigar, me va a ayudar a sentirme que no estoy siendo como, que no estoy fracasando y que no tengo voluntad propia y que no tengo fuerza de voluntad, sino que va a ser como el primer cambio para yo identificar que estoy buscando procrastinación porque tengo miedo. Entonces voy a investigar, voy a pensar, bueno, ¿por qué tengo miedo? Y voy a llegar hasta la peor situación y darme cuenta que lo peor que puede pasar es eso. No sé exactamente qué lo peor que puede pasar porque no puse un ejemplo, pero sí, lo peor que puede pasar ya lo vi en mi cabeza y no es tan grave como mi cuerpo lo hace sentir, porque a veces sentimos que algo es súper grave, pero cuando realmente lo verbalizamos o cuando realmente empezamos a pensar en eso, no es tan grave como parece. La otra cosa es diseñar mi entorno a mi favor. Tengo que hacer que eso sea un poco más fácil. Lo que me rodea, donde trabajo, qué tengo cerca, qué notificaciones me interrumpe, las cosas que tengo descargadas en mi celular, las redes sociales. Todo eso influye más de lo que uno piensa para sostener cosas que uno realmente quiere tener. Entonces tengo que ponerme en los lugares correctos, en las circunstancias correctas, como en el ambiente correcto, para yo poder sostener las cosas. Porque como les digo, porque como tal, yo puedo continuar puedo empezar drásticamente haciendo algo, pero una vez que yo pierda el impulso y la motivación, solo me va a quedar el sistema de cómo lo empecé a hacer. Entonces, si yo empecé de a poquito, si yo empecé haciendo cambios pequeños, si yo empecé cambiando las cosas que me rodean, va a ser mucho más difícil para mí dejarlo de hacer, no sostenerlo, porque me convertí en la persona que es capaz de sostenerlo. La otra cosa es tener un plan para cuando falle. Y aquí siento que eso le pasa a mucha gente y especialmente cuando hacen dietas o cuando hacen ejercicio. Cuando uno empieza a hacer las cosas súper bien, digamos que está teniendo una buena racha de no comer dulce o una buena racha de ir al gimnasio o una buena racha de hacer cosas específicas, en el momento que uno falla una vez, de, de alguna manera uno simplemente deja de hacerlo. Uno es como, ay, fue pucha, ya me equivoqué una vez, ya una vez está bien, entonces, como ya me equivoqué, voy a comer otro postre más tarde y otro postre más tarde, y luego uno se siente culpable y luego otra vez esa culpa lo hace uno volver a cometer el error. Y siento que en eso es lo que yo siempre he fallado con las cosas que intento hacer. Y es que una vez que falle, siento que ya fallé definitivamente y que perdí todo el proceso. Pero ¿qué pasa si esta vez, cuando falle una vez, porque debería tener presente que puede que falle porque todavía no he cambiado mi identidad y estoy en el proceso de cambiar mi identidad? ¿Qué pasa si cuando falle hago como si nada hubiera pasado y continúo? Por ejemplo, la semana pasada no grabé el podcast en el tiempo correcto, entonces como no lo grabé en el día que era, no me dio el tiempo, no tuve el tiempo suficiente para editarlo. Eso me hizo sentir mal y me hizo sentir que no era capaz de sostener las cosas. Y de ahí, y literalmente ahí surgió también este tema, pero me dije a mí mismo, ok. No porque no lo hayas publicado el día que dijiste que lo vas a publicar, significa que vas a dejar de hacerlo para el próximo lunes. Vas a publicarlo, vas a hacerlo y punto. Hasta que pueda encontrar un balance para que yo pueda cumplir lo que dije que iba a hacer, que es publicar un episodio cada lunes. Y la idea también de eso es como retomarlo lo antes posible. Si fallé un día, retomarlo el día siguiente. Y algo que también va muy de la mano con eso es, y que prácticamente lo dije, fue
no perder la sensación de estar haciéndolo. Una vez que uno sale del ciclo de hacer algo, yo siento que hay que hacer como borrón y cuenta nueva y empezar a hacerlo como si nunca hubiera pasado. Seguir haciéndolo, intentar conectarse con esa sensación de que somos capaces, de que estamos siendo exitosos con eso que estamos haciendo, que no nos estamos fallando a nosotros mismos, conectarse con esa sensación de estar haciendo es como lo más importante para continuar, incluso cuando fallamos una vez. La otra cosa que no sé qué tan real es, pero es como compartirlo con alguien, decirle a alguien, contarle esto a mis amigos, por ejemplo, del podcast. Otra vez, contarle a alguien que lo estoy intentando, tener compañía, y eso me hace sentir que tengo compañía en el proceso y aumenta la probabilidad de que yo lo sostenga, porque siento que tengo esa presión un poquito de que alguien lo está esperando o alguien me está preguntando cómo me está yendo con el podcast. Entonces yo les estoy diciendo, oh, ya lo voy a hacer. Me cogió la tarde esta semana, pero es como una ayuda. Y sí, es como una ayuda. Y la verdad, yo no sé cómo hacer para que esto para yo sostenerlo, pero yo muy dentro de mí realmente quiero sostenerlo y quiero convertirme en una persona que cuando hace el podcast se siente bien, porque lo más increíble de hacer el podcast es sentarme aquí y hablar. Esa es como la sensación que yo siempre estuve buscando, la sensación que me hizo querer empezar el podcast y me quiero conectar con esa sensación porque esa es la sensación que me va a ayudar a sostenerlo. Y yo sé que la pregunta ya no es cómo puedo eliminar el miedo o la incomodidad, sino cómo puedo sostenerlo hoy. ¿Qué puedo hacer hoy para sostener eso que dije que quería hacer o eso que llegó a mi vida? Y creo que lo que más aprendí del tema para este episodio, si hay algo que aprendí investigando esto, es que no se trata de eliminar el miedo, se trata de decidir otra vez quedarme un poco más. Y esa va a ser como mi pregunta al final al final de este episodio, que es, ¿qué es lo único que puedo hacer para seguir? ¿Qué es la única, qué es cuál es esa única cosa que puedo hacer para continuar haciendo eso que dije que iba a hacer? Hoy es un episodio corto, pero súper, súper, súper importante como para tener claro las posibilidades y cómo entender cómo uno puede sostener la vida que uno quiere tener. Y también este tema llegó a mí porque a mí hace poquito, no, al principio de este año, yo tuve como un video que llegué a los 800 visualizaciones y yo en vez de hacer otro video para la próxima semana, yo simplemente me paralicé, empecé a sentir miedo y no publiqué nada. Y siento que perdí el momento porque mi cuenta tenía mucha interacción. Y yo sé que si hubiera hecho un tema parecido a lo que yo hablé en ese video, que sé como que se viralizó un poco, puede que hubiera capturado más público y puede que hubiera capturado más interacciones, hubiera traído más interacciones a mi canal. Pero por miedo a lo que podría pasar o por miedo a no sostener las cosas o porque no tenía la identidad de la persona que sostiene algo así, simplemente dejé perder como que ese momento, dejé que esa situación pasara. Y sí, y bueno, y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y espero que se hayan sentido un poco acompañados el día de hoy conmigo, porque siento que eso también es parte del propósito de estar acá. Yo quiero que la gente se sienta acompañada cuando escucha este podcast, así como yo me siento acompañado con gente que yo escucho en sus podcasts y que me hace sentir bien y me hace sentir que mi vida tiene un poco más que puede tener mucho más propósito o me dan como nuevas perspectivas para yo empezar a hacer las cosas. Así que si se sienten así, compartan este contenido, hablen sobre este contenido con sus amigos, suscríbanse a mi canal de YouTube o a mi canal de Spotify y déjenme un comentario, porque sería la verdad, sería muy bueno escuchar y ver qué piensan sobre lo que hablé hoy. Y si tienen un tema que quieren que de pronto hable, también pueden decir. Estoy abierto a posibilidades, a diferentes temas. Ok, bye.